Bueno, ya pasamos a la parte siguiente para dar, con esta segunda parte, primero hemos visto todos los antecedentes científicos, ahora vamos a ver ámbitos de aplicación, introducirnos un poquito en las generalidades del equipo y ya después en la tercera parte ver algunos casos prácticos. Entonces, en ámbitos de aplicación, lógicamente trabajamos con bioresonancia en el ámbito de la medicina humana clínica y preventiva, este aspecto muy importante que os recuerdo de la sesión anterior, y como hemos mencionado, tanto en lo que es la fase de test como en la fase de tratamiento, ¿no?, de armonización. Os llamo de nuevo la atención para este eufemismo, pero que es pertinente porque el marco legal así nos obliga a utilizar test o análisis en lugar de diagnóstico y armonización en lugar de tratamiento, porque estamos hablando de técnicas energéticas, ¿vale? Veis que la forma en la que nuestro paciente está conectado a la máquina varía mucho, después veremos algunos ejemplos. Un equipo que esté enviando frecuencias muy específicas, a lo mejor siempre la misma, con un objetivo específico, funciona por los mismos criterios que la bioresonancia. Hay equipos en el mercado que tienen una función muy específica, estimular una glándula. Ese en concreto, de esa marca comercial, estimula la tiroides. Una persona que no tiene pólipos en la tiroides, que no ha tenido una operación de tiroides, pero que sin embargo tiene un metabolismo basal bajo, puede, en contacto con un equipo emisor de una serie de frecuencias relacionadas con la actividad de la tiroides, por contacto, estimular su metabolismo basal y ayudarle a aquellos procesos que están relacionados con el metabolismo basal, como pueden ser el control del peso, la temperatura corporal, la sensación de frío, etcétera, etcétera. Bueno, es bioresonancia con estimulación por contacto y con un fin muy concreto, ¿no? Aquí no estamos hablando de escoger para lo que sirve, sino que el equipo viene directamente orientado a un fin específico, en este caso a la estimulación de una glándula, la glándula tiroides, ¿vale? Y esto se puede hacer en los ámbitos más diversos, ¿no? En el área de la psiquiatría, armonizando problemas como la ansiedad, la fobia, la depresión, la concentración, la ciclotimia, la distimia, el estrés, en fin, como forma de generar sinergias con tratamientos alopáticos en áreas como por ejemplo el dolor o la medicina deportiva, aumentando el rendimiento muscular, la vitalización, o en áreas como el antienvejecimiento, programas como pueden ser ácido hialurónico, por ejemplo, o dermis, pueden ayudar en cosas de este tipo, en áreas como el tabaquismo, las deshabituaciones, y un aspecto muy importante en general en la desintoxicación, ¿no? Este es un término, ahí pongo detoxificación, más traducido literalmente del inglés o del alemán, en lo que se pretende básicamente es estimular tejidos de nuestro cuerpo para que liberen más fácilmente tóxicos que existen en él, ¿no? Entonces, detoxificas estimulando el tejido linfático, estimulando el intestino, estimulando el pulmón, estimulando la piel, estimulando el riñón y así sucesivamente, ¿no? Básicamente no estás dando un diurético a tu paciente, lo que estás haciendo es que esas células trabajen más, ¿vale?, para ayudar a un proceso de depuración que ya estás haciendo por medicina física, ¿no?, poniendo los pies en agua o tratando con un diurético o con una depuración hepática, ¿vale? Otros ámbitos de aplicación serían aplicaciones médicas en el ámbito de la medicina animal, la medicina veterinaria. Hay 800 veterinarios en Alemania trabajando con bioresonancia. No sé si he mencionado antes, habrá aproximadamente unos 5.000 equipos utilizados en el ámbito de la medicina natural y la naturopatía y la medicina biológica, solo en Alemania, diría que otros tantos en el resto del mundo, y 800 en el ámbito de la medicina veterinaria, ¿vale? Muchas veces equipos fijos que están en consulta, sobre todo para ser utilizados en el caso de perros y gatos, y equipos portátiles cuando el profesional tiene que visitar el paciente, ¿no?, como en el caso de los caballos. El equipo que tenemos
o los equipos que tenemos tienen una estructura modular en la que se le puede ir añadiendo softwares, y el módulo de veterinaria es un módulo que se puede incorporar, que tiene prácticamente las áreas relacionadas con el terreno del paciente, igual que el módulo de medicina humana, y que después incluye las patologías más específicas de estos pacientes, ¿no? Se puede desde estimular la cicatrización de una herida en un caballo, hasta corregir un problema de moquillo, hasta valorar cuál es la alimentación que le va mejor a un determinado animal, o disminuir la respuesta alérgica, o simplemente aumentar la vitalización poniendo un detector metálico que está conectado a la máquina dentro del agua de bebida de los animales, ¿no? Esto se utiliza, por ejemplo, mucho en explotaciones ganaderas, ¿no? También en el ámbito de la medicina tradicional china, lo comentábamos en la otra presentación. Básicamente, de la misma forma que nosotros sabemos las frecuencias asociadas a un proceso patológico, conocemos también los valores fundamentales de frecuencia asociados a un punto de acupuntura. Por lo tanto, podemos o armonizar un meridiano entero, mandando todas las frecuencias de ese meridiano con sus correspondientes puntos, o testar o armonizar un punto específico de acupuntura, que es una buena puerta de entrada al mundo de la acupuntura si has estudiado algo de medicina tradicional china, pero no te manejas todavía con las agujas, o te manejas con las agujas, pero tienes un paciente que no quiere agujas, un niño, una persona mayor, una persona que está muy sensibilizada en determinados puntos, ¿no? El efecto se percibe, con un poco de sensibilidad, notas vibración en ese punto, y en vez de tener la aguja colocada durante una sesión, pues tienes una sesión entera de 20-30 minutos, pues tienes un detector en un punto de acupuntura, y ahí puedes elegir si aumentar la vitalidad de ese punto o disipar la energía, tal como hacen los expertos en medicina tradicional china y acupuntura. De la misma forma que nosotros podemos valorar con el equipo si una persona está sometida a contaminación electromagnética, natural o artificial, también podemos utilizar equipos, bueno, en este caso tendría que ser un equipo portátil, para valorar si en un determinado espacio hay efecto de contaminación electromagnética artificial o natural. Es decir, básicamente el profesional se mueve en un espacio y se va colocando en puntos en ese espacio, en una parcela o en una vivienda o alrededor de una cama, a espacios determinados, para ver en un punto específico si, conectado al equipo, él, que es el que está sirviendo como de antena, realmente la máquina no está testando el sitio, está testando la persona conectada a la máquina, si en ese punto, después de unos segundos, el equipo detecta una falla de frecuencias relacionadas con, por ejemplo, fallas, corrientes de agua subterráneas, redes globales, redes de Curry, Benker, Harman, para los que estéis un poco más duchos dentro de esto de la geobiología. Y lo mismo para la contaminación electromagnética artificial, ¿no? Tanto de baja como de alta frecuencia. De la misma forma que antes veíamos que se puede desarrollar un elemento que no envíe frecuencias a nuestra elección, ¿no? Que cambian a nuestra elección, sino que envíe frecuencias específicas que siempre son las mismas frecuencias, pues si nosotros conocemos cuáles son las frecuencias asociadas a la contaminación electromagnética artificial o natural, podemos, y es la base de los equipos de protección generadores de biocampos que comercializa Rayonex, que comercializamos nosotros en España y Portugal, colocar equipos en tu entorno, ¿vale? Que básicamente son dipolos, son pequeñas antenas que están emitiendo en su área de influencia, hay algunos folletos sobre eso en la mesa que os he dejado ahí a la entrada, emitiendo las frecuencias asociadas con estos procesos de contaminación. Es decir, el paciente viene a la consulta, nosotros podemos valorar que hay contaminación electromagnética por fallas o por wifis. Le podemos dar unas pautas, pero la persona vuelve a su entorno, a la misma cama, al mismo inmueble en donde habrá pagado el wifi por la noche, pero tiene los 25 de todos sus vecinos. ¿Cómo hacer? Lógicamente podemos construir una caja de Faraday en donde no afecte nada de eso y tampoco recibiremos la telefonía móvil,
porque lógicamente no atravesarán señales de telefonía, o compensar ese efecto con el efecto armonizador de estos dipolos que están emitiendo esas frecuencias en el entorno. Es como estar en una sesión conectado al equipo, pero cerca de una máquina de estas en tu habitación o en el despacho en donde trabajas. Ahondando más en qué áreas podemos trabajar con bioresonancia, lógicamente podremos hacer tests, todo lo que yo he resumido aquí en la parte analítica, valorar nutricionalmente, valorar un paciente, valorar si hay una flora intestinal correcta, hay un problema de disbiosis, valorar si hay un problema de acidosis metabólica, si hay contaminantes o metales pesados, si hay alérgenos o intolerancias alimentarias. Esto es súper importante hoy en día, ¿no? Porque los alimentos no son los mismos que hace 2 o 3 generaciones y nosotros mismos estamos sometidos a un nivel de toxicidad y por lo tanto nos estamos sensibilizando ante alimentos que hace en 2 o 3 generaciones pues no nos hacían daño, ¿no? Y también hemos incorporado alimentos que no estamos preparados todavía para asimilar, ¿no? Porque llevan a lo mejor 100 años en nuestra dieta, ¿no? Como por ejemplo las solanáceas que vinieron de América. Entonces, cuando hacemos un test de intolerancias, lo que vemos es que el paciente demuestra una disminución de su respuesta energética cuando expuesto a un determinado alimento, porque hay una alergia tipo 1, porque hay una sensibilidad alimentaria, porque hay un déficit enzimático, lo que sea. De la misma forma, podemos valorar orgánicamente una patología o un órgano, ¿no? Podemos ver digestivo, dentro de digestivo, si hay un problema a nivel, por ejemplo, de estómago, y si el problema está en el estómago, si es en el fundus, o en el cuerpo, o en el cardias, o en el píloro, y a su vez si es una gastritis, si es aguda, si es crónica, y así sucesivamente. Podemos ver a nivel emocional, podemos valorar aspectos como los que comentaba antes, del estrés, de la concentración, trabajar en áreas como la deshabituación, el insomnio. A nivel energético, ya hemos dado antes el ejemplo de la medicina tradicional china, aquí lo podemos hacer también, no solamente para meridianos, sino también para centros energéticos, para chakras, porque alguien ha valorado esos centros de energía, con qué valores fundamentales de frecuencia están asociados. Entiendo que los centros de energía son conceptos que tampoco están muy asimilados por la medicina tradicional, que tiene más que ver con la medicina oriental, tibetana o china, pero si asociamos frecuencias o valores fundamentales de frecuencia a centros de energía, podemos hacer una armonización de un paciente. O podemos constatar como un paciente que tiene un problema de tiroides, normalmente le faltan las frecuencias asociadas con el chakra correspondiente, con el chakra de la garganta. O una persona que tiene problema de insomnio porque le falla la melatonina hormonal, pues tiene un problema a nivel del séptimo chakra, ¿no? Bueno, esto es entrar en un área que no quiero que despierte polémica, pero bueno, que como sabéis, pues se utiliza mucho en medicina energética por algunos profesionales. Bueno, haría el matiz que puede haber una integración. Bueno, tanto que la hay que nosotros la hacemos, pero sí que es verdad que no todo el mundo tiene el mismo espíritu, ¿no? La medicina tradicional china ha seguido su camino. Claro. Y yo creo que hay, bueno, mucho de esto tiene su trasfondo. Totalmente, totalmente, como veis aquí, ¿no? Y como os daba el ejemplo antes, pues en salud ambiental, ¿no? Es decir, detectar perturbaciones geobiológicas o contaminación electromagnética en el entorno o en nuestro paciente y armonizarlas, ¿no? Entramos ya con un ejemplo más concreto a qué podemos hacer a nivel de testaje y qué podemos hacer a nivel de armonización, ¿no? Podemos testar influencias causales en nuestro cuerpo, es decir, cosas que hay por detrás de la enfermedad, como contaminación electromagnética, alteraciones nutricionales, de pH metabólico, presencia de patógenos tóxicos, como por ejemplo los metales pesados. Podemos testar funciones orgánicas, podemos testar meridianos o puntos de acupuntura, podemos testar alérgenos o sensibilidad alimentaria, centros de energía, podemos testar fluidos corporales. Sin entrar dentro de lo que es la radiónica, sí que podríamos testar un paciente porque tenemos su sangre, su orina, su pelo, cuantos más fluidos biológicos, que básicamente todos ellos tienen, y esto es lo que tenemos que retener, ¿no? Todo lo que testemos tiene información electromagnética,
¿vale? Información electromagnética, que es la que interpreta la máquina, ¿no? No estamos testando una foto, ni un nombre, estamos testando información electromagnética que está en la orina del paciente. Podemos testar medicamentos o suplementos para ver su efectividad o para ver sus efectos secundarios. Y os hago un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente que está tratando su dolor con ibuprofeno, yo conecto el equipo al paciente y valoro el aspecto dolor, porque hay un programa en el que se mandan y se detecta, por lo tanto, o se valora si hay ese problema en el paciente, si hay dolor. Veré una respuesta en el equipo, una respuesta que me hace pensar que sí, hay dolor. Introduzco una sustancia cuyo efecto puede ser paliativo del dolor en una de las bandejas del equipo, entendiendo que las bandejas son a la sustancia lo mismo que los detectores al paciente, son receptores de ondas electromagnéticas de esa sustancia que coloco ahí. Veis estas bandejas, teniendo en cuenta que estas mismas bandejas se pueden conectar por cualquiera de estos cables a un equipo portátil igualmente, ¿no? por las mismas entradas. Pues si ahí coloco ibuprofeno, por ejemplo, veríamos que tendríamos una respuesta que nos haría pensar que sí, el ibuprofeno es efectivo en el tratamiento del dolor. Hasta aquí, perfecto. Y ahora, si queremos hacer algún cambio existencial en la vida del paciente, introduciéndolo dentro de la filosofía de la medicina natural, podemos ir ahora a valorar, por ejemplo, qué pasa con el ibuprofeno en el hígado. ¿Vale? Si nuestro paciente no tiene problemas de hígado y valoramos su hígado, veremos que el equipo da una respuesta, que es que el hígado está ok, pero si introducimos el ibuprofeno de nuevo en el circuito de medición, es decir, hacemos pasar a la máquina las frecuencias del ibuprofeno, veremos que el equipo cambia su respuesta y dice, ojo, hay una toxicidad, no hay una disminución de la respuesta energética o hay un cambio en la resonancia de las frecuencias de hígado que mandamos al paciente, desde la máquina al paciente, y de las frecuencias de hígado que la máquina recibe del paciente. Es decir, algo que podemos interpretar como hay efectos secundarios que podrían ser en hígado o en riñón, por ejemplo, ¿no? Estás diciendo una cosa muy interesante, ¿cómo se testa orina, Pues cogemos orina del paciente, la colocamos en una ampolla, ¿vale? O en un vaso de cristal y lo colocamos en un detector dentro de la máquina. Es importante entender que en la información de carácter electromagnético, metal y cristal son conductores, mientras que madera y plástico son aislantes. Entonces, para trabajar en un entorno saludable, es bueno que la madera, todos los muebles sean de madera, que los cables estén bien apantallados, etcétera, etcétera. Y a su vez, para introducir sustancias en el circuito de medición, por ejemplo, fluidos corporales o alimentos o medicamentos, siempre debemos o directamente sobre las bandejas de la máquina, que son de metal, o siempre en un soporte que sea permeable, en este caso el cristal, ¿vale? Si yo tengo muestras de kinesiología, por ejemplo, para testar sustancias, las muestras de kinesiología que utilizo para testar medicamentos o para testar alimentos son muestras que forzosamente tienen que ir en una ampolla de cristal. Si el laboratorio me proporciona muestras de kinesiología que están en un soporte de plástico, no me sirven para medir, ¿vale? Si yo quiero testar cómo le va el kiwi a mi paciente y no tengo una ampolla con kiwi, pues me cojo un trozo de kiwi y lo pongo en un vaso de cristal dentro de una de las bandejas y veo cuál es la respuesta. Veo si introduciendo el kiwi en el circuito de medición, la respuesta energética del paciente es la misma o ha cambiado. Si nosotros queremos valorar cuáles son las frecuencias asociadas a la flor mostaza de los florales de Bach, pues se puede hacer una determinación endógena de frecuencias de ese floral, o del cristal cuarzo blanco, o de la coralina, o de un té específico, ¿no? Si hacemos una valoración de todos los valores fundamentales de frecuencias de una flor de Bach, y después utilizamos esa información viendo si el paciente tiene o no tiene esas frecuencias, lo que estamos viendo es poniendo al servicio del utilizador de la bioresonancia las flores de Bach sin entrar en la misma dinámica que se utiliza habitualmente cuando se trabaja con flores de Bach, que es, hago una entrevista a mi paciente, veo lo que el paciente verbaliza, profundizo sobre los aspectos emocionales de mi paciente y porque mi paciente determina que está
o yo interpreto que él está deprimido, considero que el floral que tengo que utilizar en esa situación es mustard, ¿no? Mostaza. Aquí no, aquí veo que envío frecuencias de mostaza a mi paciente y veo que esas frecuencias le corresponden porque el paciente las ha perdido. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque el paciente no haya querido decir que está deprimido o no lo haya dicho porque no lo sabe, no lo consigue verbalizar, no ha llegado a esa conclusión todavía, nosotros podemos valorar que ese floral le corresponde. ¿Por qué? Porque alguien ha hecho un trabajo de determinación endógena de frecuencias que nos permite saber las frecuencias correspondientes a los distintos florales, a las sales de Sussler, incluso que podrían explicar pues, todo lo que tiene que ver con la litoterapia, ¿no? Con utilizar piedras piedras semipreciosas para determinadas patologías, porque después resulta que hay una coincidencia entre las frecuencias de un determinado cristal y el área terapéutica que los expertos en este área esgrimen como siendo el área sobre la que trabaja determinado cristal, ¿no? Bien, no quiero ahondar en este tema, pero es para que veáis un ejemplo de lo que se puede hacer. A nivel de armonización, de nuevo podemos trabajar a nivel del terreno del paciente, lo que habíamos visto antes, ahora en armonización a nivel sistémico, es decir, órganos, funciones, patologías, a nivel de toxicidad. Si conocéis el concepto de la isopatía, ¿no? En la isopatía exponemos al paciente a patógenos suyos, por ejemplo, una vacuna con orina del propio paciente, ¿vale? Pues aquí no utilizamos la orina como una vacuna para estimular la respuesta del paciente contra los patógenos de la orina, pero colocamos la orina en el circuito de medición, en un cristal, como veíamos antes, para que estimule la capacidad del paciente de luchar contra esos patógenos. O utilizamos una ampolla con un determinado alimento para estimular la capacidad del paciente o desensibilizar al paciente, contra el efecto perturbador que ese alimento puede tener. Esto con mayor o menor grado de éxito, porque cuando hay alteraciones enzimáticas, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil contravenir, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que no tiene galactasa, pues si no tiene esa enzima difícil, o no la tiene en suficiente medida, pues va a estar más o menos perturbada cuando se pone en contacto con moléculas de lactosa, porque no puede romper los enlaces entre glucosa y galactosa, ¿no? Pero estamos hablando, en todo caso, de la utilización para la desintoxicación, ¿no? Aparte de lo que veíamos antes de promover la expulsión de patógenos a través de determinados órganos, de las faneras, por ejemplo, ¿no? Intestino, riñón, hígado, para que haya una más rápida recuperación. De nuevo, en las áreas relacionadas con el aspecto emocional o psíquico del paciente, y después la parte energética. Todo es energía, pero evidentemente que entendemos que centros de energía, puntos de acupuntura, son aspectos que asociamos más con este concepto, ¿no? Como puede ser el tratamiento o la armonización energética. Y podemos también, esto es lo que decía antes, si yo coloco comprimidos de lactosa, ¿vale? Como estos, en una de las salidas del equipo, y yo tengo a mi paciente recibiendo un tratamiento, esas mismas ondas que están incidiendo sobre mi paciente también están incidiendo sobre ese soporte neutro, que puede ser lactosa, agua con alcohol o lo que sea. Es decir, es como si estuviésemos haciendo un chip, ¿no? Una copia de esa información ahí. Si nosotros le decimos que nuestro paciente después, 3 veces al día, se coloque un comprimido sublingual, como hacemos con la homeopatía, lo que estamos es exponiéndole a las mismas frecuencias, que en este caso no vienen de la máquina, sino que están en esa pastilla. Se ha comprobado, haciendo lectura de frecuencias, como comentábamos antes, que esas frecuencias permanecen ahí durante 2, máximo 3 semanas. Claro, lo que haces es un eco del tratamiento. El paciente viene a consulta y dices, bueno, pues de aquí hasta que vengas la próxima vez, 3 veces al día, tal. No le vas a dar pastillas para 1 año, porque esas pastillas a las 2 o 3 semanas se comprueba que esa información electromagnética se ha perdido por proximidad con otras fuentes emisoras, por la propia acción mecánica sobre las pastillas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería la preparación de portadores de frecuencia
siendo el portador de frecuencia pues una solución hidroalcohólica o comprimido de lactosa o de sacarosa, y la duplicación energética de sustancias que he incluido dentro de este epígrafe de armonización energética sería: si yo a mi paciente no conviene que le dé tabaco, o si yo a mi paciente no conviene que le dé un corticosteroide porque tiene efectos secundarios, o de todas formas se lo está tomando porque yo no voy a intervenir en la medicación que le han dado a nivel alopático, más faltaba, pues yo puedo incorporar esas sustancias en una de las bandejas y mientras estoy haciendo mi tratamiento, en el que estoy mandando información del tipo de corregir ansiedad, en el caso de una deshabituación tabáquica, o desintoxicar pulmón, en el caso de una deshabituación tabáquica, puedo mandar también la información electromagnética de las hebras del tabaco que está fumando habitualmente, o en el caso, por ejemplo, de una glomerulopatía, mandarle la información electromagnética de el corticosteroide que está tomando el paciente que está perdiendo proteína en la orina, ¿no? Tiene un efecto a nivel físico porque se está tomando el medicamento siguiendo las pautas de la medicina alopática, y tiene un efecto a nivel energético porque también le estamos transmitiendo esa información, ¿vale? En consulta o en un soporte, como veíamos antes, ¿vale? Un último aspecto todavía en esta parte, que es valorar a través de certificación de aparatología médica, y en concreto los niveles de certificación 2A, ahí aparece 2 asterisco por error, sería 2A, de la Unión Europea, se pone de manifiesto que la técnica es efectiva y segura. Ojo, porque médicos y cualquier otro profesional que no tenga certificación o que no tenga titulación médica pueden utilizar el equipo, pero para que un equipo sea utilizable por un profesional, médico, enfermera, fisioterapeuta, es necesario que el equipo tenga certificación de aparatología médica, porque si no podría haber un conflicto de índole legal. Un médico solo puede utilizar un equipo que tenga certificación de aparatología médica, de la misma forma que un profesional no médico podría utilizar, si tiene la formación, cualquier equipo, pero si tú le das a un médico un equipo que no tenga certificación de aparatología médica, pues estás introduciendo un elemento en su entorno profesional que no está a su altura, ¿no? Por eso es necesario que haya estas certificaciones, ¿no? A nivel de contraindicaciones, comentábamos en la primera parte de esta formación que no había electricidad y por lo tanto las contraindicaciones... Sí tiene electricidad. ¿La? Sí, en la mora el testaje la mora, cualquier equipo que funcione con electroacupuntura de Bohr conlleva la transmisión al paciente de corrientes, aunque sea del orden de milivoltios. En este equipo, el equipo está conectado a la corriente, pero el equipo está configurado de forma que no haya ningún traspaso galvánico al paciente. En este equipo, el equipo portátil, que no necesita estar conectado a la corriente para funcionar, si yo lo pongo a cargar mientras estoy tratando al paciente, el equipo no funciona. Es decir, si le has pegado un golpe y hay riesgo de que pase electricidad al paciente, por muy pequeña que ésta sea, el equipo no funciona, porque salvaguardamos cualquier posibilidad de que pase electricidad al paciente, porque el criterio de seguridad es siempre el que prevalece aquí, ¿vale? En cualquiera de estas alteraciones o distintos estados fisiológicos permiten la utilización de este método. ¿Estamos hablando de un método eficaz? Bueno, desde que entendamos que esto es medicina energética, conseguimos, y esto es constatable, que después de una armonización, frecuencias que al principio fallaban, después están en el paciente, ¿vale? Cuánto esto ha motivado o ha dinamizado ese paso de la patología a nivel energético a la patología a nivel físico, ¿vale? Esto hay que esperar un tiempo, pero hay una evolución, está claro, ¿no? Es decir, si además combinamos el tratamiento a nivel energético con el tratamiento a nivel físico, pues consideramos aunar los dos efectos para una recuperación más pronta, ¿no? Nos anticipamos, como habéis visto también en la primera parte, a la aparición de los síntomas,
y utilizamos un número de sesiones. Esto forma parte ya un poco de la formación específica de la utilización de los equipos. Para que nos hagamos una idea, hay dos variables críticas que son el paciente, la patología. Un paciente, ahora valoremos una misma patología para un paciente de distintas características. Entre un paciente que tiene acúfenos, tinnitus, con 18 años, que se está poniendo la música a todo trapo a través de los auriculares, y un paciente que tiene tinnitus, acúfenos, con 75 años, que tiene una descalcificación, hipertensión arterial, que ha tenido herpes en el mismo lado del cuerpo hace 50 años, que ha tenido una poliomielitis siendo niño o niña, etcétera, etcétera, está claro que vamos a necesitar más sesiones en el paciente de 75 años que en el paciente más joven. ¿Por qué? Uno, la capacidad de recuperación del propio cuerpo es menor, y dos, el número de patologías que están alrededor o que pueden estar influenciando ese síntoma es mayor, ¿vale? Es decir, cualquiera de estos aspectos que os he dicho, la hipertensión, la descalcificación, la presencia del herpes, la presencia de la poliomielitis, pueden haber afectado estructuras que pueden estar por detrás de esos pitidos, ¿no? Entonces, en general, utilizamos en torno a 4 sesiones, 3 a 5 en casos agudos, en casos crónicos de 6 a 8, teniendo en cuenta que este número es mayor o menor si la capacidad de respuesta del paciente es menor o mayor, ¿no? Es decir, un paciente más joven, menos sesiones, un paciente más mayor, más sesiones. El ejemplo que os comentaba antes es uno de los ejemplos que menciono en el trabajo. Hay un paciente con 18 años que a partir de la 4ª sesión dejó de tener pitidos, ¿vale? Y sin embargo hay una paciente con 75 años que a partir de la 8ª sesión había sentido una leve mejoría, pero que no justificaba el tratamiento. Es decir, estamos en una fase experimental en la que los pacientes no pagaban, pero claro, si tienes que hacer 8 sesiones para estar un pelín mejor, pero claro, cuando haces una buena anamnesis de tu paciente, resulta que el primer paciente era un paciente sano, joven, vital, y el único aspecto que tú entendías que podría estar por detrás de esa patología era estar sometido a un estrés de decibelios enorme. En el segundo paciente había un montón de factores que podían estar por detrás de esta patología y que seguramente tenían un efecto acumulativo. Perdona. Sí, te quería preguntar una cosa. Ante un mal diagnóstico de una enfermedad y en consecuencia de un tratamiento, ¿cómo funciona la máquina? ¿Cómo se complementa ahí? Un mal diagnóstico que te refieres en medicina alopática. Sí. No, bueno, en medicina tradicional. Sí, alopática es tradicional, sí. No estoy muy ducha en el asunto. Y Vale. entonces, bueno, pues a lo mejor yo que sé, tienes un dolor, pues yo que sé, en una parte del abdomen y te diagnostican, pues yo que sé, pues lo que sea, ¿no? Y entonces ya está mal diagnosticado. Con un tratamiento mal diagnosticado. ¿Cómo complementa esa máquina eso? Bueno, tenemos que trabajar con muchísima cautela porque evidentemente no somos quien, sobre todo si no eres médico. Yo soy farmacéutico, por lo tanto tengo que trabajar con muchísima cautela a la hora de contravenir la información que ha dado un profesional de la medicina alopática, ¿no? Por lo tanto, poniendo este aspecto sobre la mesa y que es el aspecto primordial, nosotros lo que trabajamos es siempre vamos al origen del problema. Entonces, el paciente, te voy a poner un ejemplo como el que estás poniendo tú, viene y tiene un problema de piel y el terapeuta dice, pues esto es un problema inflamatorio de piel, corticosteroide, aplicación tópica y a correr. Nosotros no trabajamos así. Nosotros, si hay un problema de piel, vamos a ver dónde está el problema de piel. ¿Por qué? ¿Hay acidez metabólica? ¿Hay disbiosis intestinal? ¿Hay una reacción excesiva del sistema inmunitario? ¿Está acusando alergias o intolerancias o sensibilidades, por ejemplo, alimentarias o químicas o de otro tipo este paciente? Es decir, lógicamente vamos a testar piel, vamos a testar dermis, hipodermis, etcétera, etcétera, y vamos a ver que sí, hay un problema, ¿no? Pero después vamos a ir dónde es la fuente del problema. Puede que estemos dando un tratamiento homeopático, si estamos trabajando con homeopatía, o de fitoterapia para tratar este problema, pero vamos a ir sobre todo a la raíz del problema. En este caso, no se hace en medicina alopática valorar cómo está en la salud digestiva del paciente cuando hay un problema de piel.
no da tiempo normalmente, ¿no? Para nosotros es súper importante, porque la salud digestiva del paciente implica distintos niveles de permeabilidad intestinal, esto implica distintos niveles de toxicidad, y esa toxicidad puede estar saliendo por la piel. El ejemplo que tú dabas, el paciente ha sido diagnosticado de un problema, por ejemplo, de apéndice, y a lo mejor es un problema óseo, yo qué sé, bueno, no creo que esto ocurra porque la medicina alopática también tiene sus métodos, ¿no? Nosotros lo que hacemos básicamente es una anamnesis del paciente, es decir, preguntamos al paciente qué es lo que pasa y después vamos valorando, es decir, este método, como todos los buenos métodos de medicina de bioresonancia, no hacen un testaje automático, ¿vale? Con este equipo se puede hacer un barrido automático de frecuencias y podemos ver que la frecuencia X, Y y Z fallan, pero no hace un testaje automático en el sentido de que hacen equipos que, trabajando sobre una base estadística, tú conectas al paciente y tú pones, el paciente se llama Emma, tiene 45 años, pesa tanto, mide tanto, nació en tal fecha, y el equipo te dice, esto es lo que el paciente está sujeto a tener. Es posible que tenga sobre una base estadística. Aquí no. Aquí el terapeuta tiene que ir y testar. Entonces, si hay un diagnóstico, y el diagnóstico es que falla el sistema digestivo, tú vas a chequear digestivo. Si no te sale, o si no te sale ese problema, vas a ver todas las otras posibilidades. Aquí hay un testaje por descarte, en el sentido de que tú no tienes que chequear 1850 epígrafes, que son los que te permite chequear la máquina, pero chequeas digestivo. ¿Que te sale bien? No es un problema digestivo. ¿Que te sale mal? Vale. ¿El problema dónde está? ¿En boca, en esófago, en estómago, en intestino delgado, en intestino grueso, en apéndice? Pues en apéndice no da nada. Vamos a ver otro. Claro. Entonces vas descartando, siempre vas viendo por un lado dónde y por otro lado el qué. Entonces vas teniendo pistas. Al final la máquina no te va a decir, ¿te has roto el segundo tarso del tercer dedo? No, sería fantástico. La máquina te va a decir, porque eso es una radiografía, ¿no? La máquina no hace radiografía, pero la máquina te va a decir, hay una fractura a nivel de pies, ¿vale? Entonces, son esas las frecuencias que están fallando y por lo tanto tú puedes valorar que estamos hablando o de una fractura ósea o de un problema de artrosis, de degeneración articular, o un problema de un esguince, porque todo lo que tenga una distinta lectura frecuencial permite ser sujeto de diferenciación en el testaje, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora claramente cuando veamos el primer ejemplo con la máquina, todavía en esta fase. Claro, software todo el rato, ¿no? Claro, millones de cosas. Date cuenta que no detecte y que lógicamente no trate, ¿no? O que no armonice. Date cuenta que el número de patologías es enorme, el número de síndromes es creciente, cada vez aparecen cosas nuevas, ¿no? Entonces tú, lógicamente, no tienes un epígrafe para cada patología individual, ¿vale? Pero cuando tú tienes un problema de colon, ¿vale? La máquina va a detectar si hay frecuencias relacionadas con el colon que están alteradas y te va a salir que el problema está en el colon transverso o en el colon descendente. Y cuando vas a la parte patológica, tú vas a valorar si hay una colitis ulcerosa, si hay una enfermedad de Crohn, si hay un colon irritable, si hay lo que sea. Puede que haya patologías que no estén incorporadas en el sistema, pero puedes abordar esa patología de otra forma, en el sentido de que si tú quieres testar si la persona tiene una enfermedad de Raynaud o tienes una lupus eritematoso, tú sabes que en lupus eritematoso hay un problema de piel y que además hay un problema de inmunomodulación. Bueno, pues si tú tienes problema de piel, acidosis metabólica, inmunomodulación, 1 más 1 más 1 igual a 3. Es decir, no vas a tener una respuesta precisa de que tú tienes voy a decir una tontería, ¿no? Un lupus eritematoso tipo 7, si lo hubiera, ¿no? Pero tienes unas evidencias que te permiten, uno, saber dónde y qué, y además una serie de epígrafes fallando que te permiten ser utilizados a la hora de después, si quieres, armonizar. Si dos mismas personas tienen una lumbalgia, lo que estamos definiendo es que dos mismas personas presentan el mismo síntoma. Sin embargo, si a una le medimos y tiene degeneración celular, problemas de acidosis metabólica, problemas a nivel de
cromosomas, ribosomas, que son las partes de la célula en donde se producen las proteínas. Cuando hay una alteración de ribosomas, mal rollo, porque quiere decir que hay una parte del cuerpo que está produciendo de una forma exorbitada proteínas, o un tejido que está creciendo de una forma irregular, ¿no? Es decir, ese tipo de pistas te pueden llevar a pensar que efectivamente la razón puede ser una degeneración celular, mientras que si lo que tenemos es una neuritis o una neuralgia, pues es una cosa distinta. Y si queremos aplicar esa información para hacer un tratamiento desde la perspectiva de la medicina natural, pues en el primer caso tenemos que alcalinizar, mientras que en el segundo caso tenemos que regenerar la estructura de las células nerviosas, ¿no? Vitamina B12, ácidos grasos omega 3 de un determinado tipo, etcétera, etcétera. Entonces, está clarísimo que, y con esto voy al punto siguiente, de que se pretende complementar y generar sinergias con la medicina alopática, ¿no? Aquí falta una cosa, casos agudos, casos crónicos, y luego en los casos que son prevención, por ejemplo, ¿qué sesiones? Pues te doy un ejemplo, por ejemplo, las patologías relacionadas con las alergias estacionales, ¿no? Cuando yo valoro cuando yo armonizo una sensibilidad alimentaria, yo le digo a mi paciente 5 o 6 sesiones para desensibilizarte contra un alimento, siempre que no haya, como hice antes la aclaración, una base, un sustrato enzimático, ¿no?, por detrás que esté fallando. Sin embargo, si el problema es, por ejemplo, el polen de olivo, yo lo que hago en este caso sería 1 o 2 sesiones cada año antes de la polinización, exponiéndote a un patógeno. ¿Vale? Esto es un kit de patógenos que es de alimentos, ¿vale? Son 180 alimentos en 230 ampollas. Y este es un kit de patógenos que, si queréis, lo puedo circular aprovechando tu pregunta, en el que lo que hago es valorar, no con el cometido de saber exactamente si lo que le afecta al paciente es el olivo o las plantas gramíneas, pero con el cometido de saber que la ampolla número 25 es aquella que disminuye la respuesta energética de mi paciente. Yo me cojo la ampolla 25, que tiene 10 o 15 tipos distintos de pólenes, y yo le digo a mi paciente, bueno, pues tú todos los años, antes de que llegue la primavera, te doy un par de sesiones, ¿vale?, en la que tratamos alergias, en la que tratamos vías respiratorias superiores, etcétera, etcétera, y además introducimos en una de las bandejas los alérgenos que están desarrollando esa respuesta. En ese caso, que estamos hablando de algo mucho más sutil, bastaría con 1 o 2 sesiones, pero en este caso sería cada año. Por eso te digo, he resumido mucho aquí, porque he incluido solo 2 variables, que son la edad del paciente y el tipo de patología. Después, la aplicación práctica requiere más matices. Por ejemplo, yo en una enfermedad crónica hago sesiones espaciadas, ¿vale? Es decir, no conviene hacer sesiones en días seguidos, ¿vale? En una enfermedad aguda puedes hacer sesiones en días seguidos, ¿vale?, porque se supone que requieres una respuesta más inmediata, ¿vale? Lógicamente, cuando tú estás haciendo un tratamiento de una patología crónica, un tratamiento es absorber o procesar información que tú mandas al paciente, y si haces tratamientos en días seguidos, el paciente se cansa y tarda un tiempo en recuperarse. Entonces, el tratamiento, si lo haces hoy uno y dentro de 3 días otro, es más efectivo que si haces hoy uno y mañana otro. En el caso de enfermedades agudas vas más rápido. Pero tú has puesto ahí lo de los megahercios, de cuándo era... Entonces, cuando quieres hacer una patología preventiva... Cuando dices falla hígado, pero no pasa nada. Haces básicamente 1 o 2 tratamientos y después chequeas si la frecuencia ya está ahí. Y si la frecuencia ya está ahí, no necesitas avanzar, ¿vale? Y puedes utilizar esa misma información para hacer un tratamiento a nivel físico, es decir, oye, que hay degeneración hepática, ¿vale? Imagínate, degeneración hepática, pero el paciente se hace sus análisis y las transaminases están clavadas, sin embargo a ti te sale degeneración hepática, ¿vale? Alguien se ha equivocado, podríamos pensar, si no sabemos exactamente lo que hay por detrás, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer una limpieza hepática, ¿no? Démosle al paciente limón en ayunas durante unos cuantos días para promover su limpieza vesicular, ayudémosle con suplementos de fitoterapia que tengan un alto contenido en silimarina, el cardomariano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente, postergando
la aparición de esa degeneración hepática, que por el momento todavía no tiene una manifestación a nivel físico. Entonces, son menos las sesiones, todavía menos, porque a veces en 1 o 2 sesiones ya vemos que se corrige, ¿vale?, el problema, y además esa información también nos permite trabajar a nivel físico, para hacer también una prevención a nivel físico. Es decir, después la adaptación, desde un punto de vista práctico, hay que tener una cierta pericia, no más que nada un poquito de experiencia, ¿no? Echar un vistazo, si queréis, a las asociaciones de los productos en las ampollas, ¿vale? Ya entramos de lleno en lo que son los equipos. Tenemos el equipo profesional y el equipo portátil, que básicamente con un mismo software podrían hacer lo mismo, podrían abordar las mismas patologías, ¿vale? Pero hay diferencias considerables entre ellos, ¿vale? Básicamente, en todos los equipos tenemos un emisor de frecuencias, un software, un polarizador que intensifica la señal y una interfaz con el paciente, ¿vale? Aquí la interfaz es una pantalla táctil, la descripción de programas se visualiza en la pantalla, es decir, si yo aquí, ahora cuando veáis el ejemplo con el equipo, selecciono digestivo, vais a ver en pantalla número 46, sistema digestivo. Si a mí me da una respuesta favorable en digestivo, avanzo y voy a ver si el problema está en boca, en esófago, en estómago y así sucesivamente. Allí solo voy a ver el número 46. Yo tengo que saber, porque tengo el manual al lado, que 46 es digestivo, ¿vale? Yo aquí tengo una conexión a una salida a una impresión, a una impresora, a una pantalla por una conexión VGA que nos permite, por ejemplo, proyectar esta presentación después de la máquina en la pared. Puedo grabar en un soporte como, por ejemplo, una tarjeta de memoria como esta. Tengo un histórico de pacientes, me permite manejar tratamientos armonizaciones y tests hechos a distintos pacientes, en un número que puedes ir multiplicando, ampliando tu memoria, y puedo ir actualizando el contenido del equipo de una forma muy sencilla. Basta con que el fabricante me mande una tarjeta de memoria como esta, que es la que tiene el software de la máquina, teniendo en cuenta que el software es lo que relaciona frecuencias con programas, y tú sustituyes una tarjeta por otra y directamente tienes tu máquina actualizada con los nuevos programas que se han incorporado y que están en la versión nueva del software. En el equipo pequeño lo que tienes es un contacto con el terapeuta, que no es una pantalla digital, sino un cuadro de mandos. Lo que ves en la pantalla son números de programas, no ves ni diagramas como aquí, ni descripciones, con lo cual es menos intuitivo. Las salidas que tienes solamente a tarjeta de memoria, es decir, solo puedes grabar la información en una tarjeta de memoria, no puedes imprimir, tendrías que anotar el resultado si quieres algo visual. No puedes grabar históricos de pacientes, y si quieres actualizar el equipo tienes que ir a tu distribuidor o a tu proveedor del equipo que haga correr un programa conectando el equipo a su ordenador para que lo actualice, ¿no? Es un poco menos práctico. Digamos que en definitiva los equipos pueden hacer lo mismo, pero este equipo tiene más cosas que hacen que el equipo sea más rápido en consulta. De este equipo hay distintas versiones que permiten adaptaciones para ser utilizados por particulares, es decir, si uno no quiere diagnosticar, si solo quiere tratar, pues tiene, o armonizar, dicho correctamente, pues tenemos el mismo software, pero que solo permite hacer secuencias de armonización, o incluso más, un equipo que no permita seleccionar programas, pero que sí que lea el contenido de las tarjetas, es decir, si hay una tarjeta para migrañas, el equipo lee el contenido de programas de la tarjeta y directamente selecciona los programas uno a uno de su base de programas y emite las frecuencias correspondientes a cada uno de esos epígrafes. Son dos posibilidades para los equipos de uso particular, los semiprofesionales en los que tú eliges el programa y los ya particular en los que directamente el equipo solo lee el contenido de una tarjeta que le ha preparado, por ejemplo, un terapeuta, ¿no? Son dos posibilidades. El hecho es que los equipos son intercambiables, ¿vale? Lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, concibiendo que este es un equipo para un uso más profesional y aquel para un uso más
o para particulares o para profesionales que necesitan un trabajo más ambulante, ¿no? Mucho naturópata que trabaja hoy en un herbolario, mañana en otro. El hecho es que la información de un equipo a otro se puede pasar a través de un soporte de memoria como este, ¿no? Y lo habitual en las clínicas que hacen medicina energética en Alemania y que hacen bioresonancia de este método en concreto, es que el médico o el naturópata trabaja con este equipo en consulta, graba el programa graba los programas de armonización y los análisis en la base de datos, graba también la armonización en una tarjeta de memoria y después lleva la tarjeta de memoria a la sala de espera, donde hay 4 o 5 equipos de estos y en donde hay 4 o 5 pacientes que se están armonizando al mismo tiempo, ¿vale? Mientras que no se está robando tiempo de la consulta del terapeuta para que ésta sea ágil y sea por lo tanto rentable, ¿no? También se alquilan esos equipos a pacientes, los alquila el propio terapeuta para que el paciente se haga el tratamiento en casa, pues en una secuencia de programas que el terapeuta haya decidido. Cualquiera de los 2 equipos está en venta y en alquiler en España. Y para que os hagáis una idea, este equipo tiene un coste en torno a unos 15.000 euros más IVA, aquel equipo tiene un coste entre unos 5.500 euros más IVA y en sus versiones para consumidor pues en torno a 3.500, 4.000 euros, ¿no? Para utilización a domicilio, ¿vale? Y no hay software además. ¿Cómo? Que si no, o sea, todo el software viene instalado, todos los programas. Claro, todo el software viene instalado. Tú puedes ir añadiendo más módulos porque una de las ventajas del equipo es que el equipo es modular, pero los módulos cuestan más. Pero claro, si tú quieres hacer veterinaria, adquieres un módulo veterinaria. Si tú quieres hacer acupuntura punto a punto, tú puedes armonizar meridianos con el software básico, pero para hacer acupuntura punto a punto, que no todo el mundo necesita, porque no todo el mundo es experto en medicina tradicional china, adquieres el módulo de acupuntura. El hecho es que en cualquiera de estos casos tú no necesitas hacer ningún tipo de mantenimiento del equipo. Los softwares están en el equipo y tú cuando adquieres un módulo, el fabricante te manda un código, tú desbloqueas ese módulo introduciendo el código en el equipo y sin hacer mantenimiento ni tener gastos logísticos porque te has mandado el equipo a Alemania, pues puedes, por ejemplo, tener un equipo para uso particular que solo armoniza, de repente, porque ya dominas esa parte y te quieres empezar a hacer tus pinitos en diagnóstico o en análisis, pasar a la versión que también te permite hacer análisis, ¿no? ¿Algo después de los módulos? Sí, si quieres. Resumiendo un poco, esto ya sería un poco más criterios comerciales, ¿no? A propósito de estos equipos. Uno, la eficacia, ¿no? Y la validación, por ejemplo, por institutos como el Fraunhofer en Alemania, el hecho de que estamos hablando de certificación, no solamente certificación ISO, sino certificación de aparatología médica, en el que estamos hablando de la posibilidad de, mientras que otros fabricantes lo que hacen es tener un equipo nuevo cada año, que por lo tanto cada vez te deja obsoleto, ¿no? Y además obligarte a tener un equipo para armonizar, otro equipo para diagnosticar. Aquí el equipo es siempre único, pero tienes 2 versiones con una diferencia muy grande de precio en función de tu tipo de negocio, ¿no? Si tú te vas a dedicar a consultas, si tú te vas a dedicar a tratar a tus familiares solamente más próximos, pues usas equipos distintos, ¿no? Equipos estos que, como decía antes, tienen una cierta sinergia porque se podrían utilizar conjuntamente, ¿no? La estructura modular de los equipos permite introducir a equipos como este. Ahora ya aprovechando tu pregunta, puedes introducir un módulo de veterinaria, puedes aumentar la memoria de tus base de datos de tus pacientes, puedes introducir un módulo de acupuntura, puedes introducir un módulo que te permita hacer un testaje automático de barrido de frecuencias, que después hablaremos exactamente qué es lo que es este, que trabaja como si fuese un encefalograma, un electrocardiograma. Puedes introducir paquetes de armonización con música, ¿vale? Con sonidos. ¿Cuánto vale cada módulo? Pues el precio que os he dicho antes es con el módulo más importante, que es el módulo RAH, que tiene los 1.850 programas de tratamiento. El módulo de acupuntura punto a punto vale 200 algo euros, ¿vale? El módulo de veterinaria vale la mitad, porque también tiene menos programas que el médico. Son fuertes, Claro. Tú con un equipo con esos precios entre 5.000 y 15.000 euros tienes un equipo que te permite trabajar y hacer de todo el primer día en consulta, que te permite hacer
abordar todas las áreas terapéuticas. Hay módulos que se han segregado de ese módulo más importante. Aprovechando que haces ahora esta pregunta, os hago circular el contenido en programas del equipo para que echéis un vistazo, cómo está organizado en áreas terapéuticas, ¿vale? Hay un módulo específico, por ejemplo, para enfermedades degenerativas. Antes alguien dijo, no hemos mencionado la palabra cáncer, ¿vale? Las enfermedades degenerativas se han segregado del módulo principal porque, mientras que veremos en el equipo que cuando tú chequeas una colitis ulcerosa, en el equipo te sale colitis ulcerosa, si tú chequeas un carcinoma bronquial, aquí te sale C14, tanto en la pantalla como en el informe si tú lo imprimieras. Esto es una de las salvaguardas que tiene el sistema para que, si tú no has explicado a tu paciente exactamente cómo funciona la bioresonancia, no caigas en el error de utilizar la bioresonancia como un diagnóstico de patologías degenerativas o cáncer y crear gran trastorno en tu paciente si tú le dices que tiene un carcinoma bronquial y no le explicas que estamos hablando de frecuencias que fallan y que pueden devenir en tal patología en el futuro. No busquemos el contraste con un test de medicina alopática porque probablemente no salga todavía, ¿vale? Y por lo tanto obliga Rayonex a los compradores del módulo C que firmen un acuerdo en el que van a trabajar con el módulo C de acuerdo con unos criterios éticos, ¿no? Entonces hay algunos módulos como este es el único, que se han segregado del módulo, digamos, básico, precisamente por este criterio legal, ¿no? Tú puedes hacer un diagnóstico de enfermedades degenerativas, el ejemplo de la lumbalgia que habíamos visto antes, porque tú tienes evidencias de enfermedad degenerativa, ¿vale? Degeneración celular, cambio de estructura celular, problemas a nivel de orgánulos celulares, acidez metabólica, etcétera, etcétera. Pero no tienes ese epígrafe que te permitiría hacer un diagnóstico primario. Puedes hacer un diagnóstico secundario, pero no un diagnóstico primario, no, que sería más rápido. Esta información está segregada en ese módulo distinto. ¿Cuánto se tarda en aprender a manejarlo? 2 días. 2 días para transmitir la información de cómo funciona el equipo. Y después la parte más complicada, que es el manejo del útil de diagnóstico, ¿no? que después veremos, requiere una pericia, ¿no? Un par de semanas de práctica intensa, ¿no? Pero no hay una barrera de entrada al método que te obliga a conocer una técnica especial. Por ejemplo, no tienes que hacerte un experto en medicina tradicional china o en electroacupuntura de Boll y por lo tanto aprenderte los 14 meridianos de medicina tradicional china más los de Boll y saber todas las asociaciones entre puntos terminales de meridiano y órganos para poder trabajar. Es decir, directamente una persona que viene del mundo del Reiki, ¿vale? Podría aprender, ¿vale? Está claro, y esto es muy importante como objetivo de esta segunda conferencia o de esta segunda parte, que entendamos que el equipo nos da información del paciente y por lo tanto añade valor añadido a la consulta. Es decir, el paciente y el terapeuta saben, después de un test, que el paciente está afectado por metales pesados o que hay un desequilibrio en aminoácidos esenciales, sin haberle hecho un test que cuesta una pasta y que implica tomar decisiones en una siguiente consulta, ¿vale? Evidentemente tenemos una orientación, porque la bioresonancia por Smith no te permite cuantificar. Tú no vas a saber si el pH es 7,1 o 7,12, ¿vale? Pero sí que te permite valorar qué frecuencias relacionadas con la acidosis metabólica están alteradas y por lo tanto debes actuar. Entonces, da valor añadido a la consulta del terapeuta, pero no reemplaza el sentido común del terapeuta. Es decir, para trabajar con un equipo Rayonex hay que saber algo de medicina natural, porque como el equipo no te diagnostica de forma automática, sino que tú tienes que ir a testar, tú no puedes conectar el equipo, como se hacen con otros equipos en el mercado, a tu paciente, irte a hacer unas uñas de porcelana y 4 tintes y volver a los 5 minutos y que el equipo te haya listado que tu paciente tiene intolerancia al cordero, problemas de retorno venoso y varices, ¿no? Aquí tú tienes que saber que el paciente, como decíamos antes el ejemplo, que viene con un problema de piel, pues tú vas a chequear qué pasa con su aparato digestivo, con el pH, con la disbiosis intestinal, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta eso,
El aprendizaje del equipo es rápido porque el software es muy sencillo, muy intuitivo, pero el conocimiento que tienes que tener, no siendo médico, no necesitas ser médico, te va a permitir trabajar más rápido con él porque sabrás estas asociaciones que son necesarias de conocer para poder hacer un buen análisis de tu paciente, ¿no? Y para poder hacer buenas asociaciones de programas a la hora de armonizar, porque en el fondo tú puedes tratar un paciente de fibromialgia porque vas al programa fibromialgia, 1 hora, enter y a correr. Eso sería la solución fácil. Pero tú a la hora de chequear una fibromialgia, el equipo te propone un protocolo de análisis en donde tú vas a chequear los meridianos de medicina tradicional china relacionados con fibromialgia, si hay tensión muscular, si hay neurotransmisores que fallan, si hay alergias o sensibilidades alimentarias, etcétera, etcétera, para que tú hagas una lista de epígrafes con sus tiempos determinados y así tengas un tratamiento que es más global, ¿no? Entonces eso es lo que se enseña en esos 2 días de formación, a tener esa perspectiva más holística, ¿no? Aparte de luego lo que tú sepas que tienes que darle para tratar todo eso. Claro que eso no tiene nada que ver con la bioresonancia, eso es ya cómo aplicas la información de la bioresonancia en el ámbito de las técnicas que tú utilices ya en tu consulta de medicina natural, si eres naturópata, o en tu consulta de osteópata, o en tu consulta de medicina tradicional china, que eso lógicamente es... se procura buscar el vínculo para que intentes tener el mejor aprovechamiento, pero se supone que es una información que tienes que tener, ¿no? O que viene en otro módulo, ¿no? Que no es el de aquí, ¿no? No necesitas estar conectado a un ordenador, el equipo funciona de forma autónoma, es bastante intuitivo, ¿no? Aquí más todavía que en el otro, porque en el otro manejas números, aquí manejas definiciones, ¿vale? Y por eso con 2 días de formación es más que suficiente. Nosotros damos 3, ¿vale? Para los profesionales, 2 de golpe al principio para que aprendan a funcionar y después pasados unas semanas, un mes, volvemos y resolvemos dudas, aparte que es súper importante la asistencia postventa, ¿no? La resolución de dudas, porque al principio, pues, como cualquier adaptación a un entorno, aunque sea fácil de manejar como este, pues siempre despierta muchas preguntas, ¿no? Y hay, ayudando a este trabajo de aprendizaje, un creciente número de enfermedades que están protocolizadas, que veremos ahora lo que es, pero que resumen lo siguiente. Cuando tú chequeas tiroidismo, hipotiroidismo, tú vas a saber que el paciente tiene efectivamente frecuencias que fallan con hipotiroidismo y por lo tanto puedes concluir que hay esa patología. A la hora de tratar el paciente, aunque tú no sepas nada de endocrinología, el equipo te permite, porque hay algo, una aplicación que son los protocolos de análisis que te permiten hacer un testaje de todas las cosas que están relacionadas con hipotiroidismo, es decir, si falta yodo, si faltan otras sustancias vitales, si hay un problema inmunológico, etcétera, etcétera. Entonces todo eso te puede ayudar a suplir las carencias que puedas tener a la hora de abordar patologías que a lo mejor no son del área terapéutica en las que tienes más comodidad, ¿no? ¿Cómo armonizamos? Básicamente tenemos un equipo generador de frecuencias que a través de detectores que pueden ser rígidos como este, como los que vamos a utilizar en los ejemplos de la próxima conferencia, rígidos para las manos o para los pies, que eran, por así decirlo, el método convencional, o flexibles como este, en el fondo es tela de lino, pero que tiene una malla de hilo de cobre o de plata en su interior, ¿vale? Por tanto, hay que tratarlos con una cierta cautela, pero con un cierto cuidado, pero mientras el paciente está acostado sobre la tela, a través de un cable conectado al equipo, si nosotros lanzamos programas desde la máquina al paciente, estamos promoviendo un contacto con el paciente a través de la fibra de metal que lleva la hilatura del detector, ¿no? ¿Por qué hilo? ¿Porque no es alergeno? ¿Tejido natural? Supongo. Son detectores que están certificados por la Unión Europea, en donde los criterios son, 1, que no haya rechazo, y 2, que tú lo puedes usar con un paciente y después con otro, y que no se quede información de un paciente en el detector para el siguiente. O sea que hay criterios que son ese uno y el otro también muy importante, ¿no? El tipo de detectores como es muy variable, incluso para hacer aplicaciones locales, ¿no? Ahí veis algunos ejemplos.
Y después están los... ¿El que tiene esto en la mano es un detector? ¿Esto? No, esto es un mando a distancia. En el test que vamos a hacer ahora, en la próxima parte del taller, sujetamos con las manos así y los pies los ponemos en unas placas de metal. Es más cómodo para hacer aquí porque hacemos casos de 2 o 3 minutos, ¿no? Solamente para ver por encima algunos ejemplos prácticos. En consulta, en donde el paciente permanece acostado 1 hora o 1 hora y media en diagnóstico o en análisis, pues así puede, alrededor de muñecas y tobillos, se puede quedar dormido, puede leer, etcétera, etcétera. Podemos ir incluso más lejos y hay detectores como este, que es básicamente una tumbona en donde debajo del cuero de la silla hay una malla metálica, ¿no? Entonces está incorporado el detector dentro del propio mueble y ahí solo tienes un cable entre la máquina y la tumbona, ¿vale? Pero el contacto es máximo, el paciente permanece recostado, con lo cual toda la columna vertebral, toda la espalda en contacto con la máquina, ¿no? En el caso del testaje tenemos 2 formas. Tenemos el testaje automático, es una aplicación que también es modular, que también se puede añadir al equipo y que lo único que hace es una forma de decir porque es muy importante, te hace un barrido de frecuencias, un chequeo de frecuencias en 12 minutos. Tú simplemente conectas a tu paciente con 4 detectores a la máquina, detectores que enganchas a parches como los mismos del electrocardiograma. Esto implica que el equipo tiene en su interior un hardware que es similar a un electrocardiograma, conectas los electrodos siguiendo una secuencia en función de su color, que es la secuencia adecuada para que funcione correctamente, igual que en un electrocardiograma, y lo que hace el equipo es lo siguiente. Si entendemos lo que hemos visto a lo largo de la conferencia de hoy y de esta mañana, hemos visto que si yo tengo una patología, he perdido determinadas frecuencias. Si yo expongo a mi paciente a un barrido de frecuencias, una frecuencia, otra frecuencia, otra frecuencia, si yo envío a mi paciente una frecuencia que ya está ahí, que es suya, que no ha perdido, el cuerpo no reacciona, mientras que si yo envío a mi paciente una frecuencia que el paciente ha perdido en el proceso patológico, hay una reacción determinada del cuerpo. Esto se ha investigado en una universidad en Alemania, ha sido este programa financiado por una institución pública en Alemania y al final han llegado a la conclusión que el mejor método era utilizar el ritmo cardíaco, el perfil del gráfico del electrocardiograma para valorar en 12 minutos expuesto a 200 frecuencias o 400 frecuencias, podemos elegir cuáles son aquellas frecuencias que, porque se han perdido, dan lugar a modificaciones en ese perfil cardíaco que no son visibles a nuestro ojo, ¿vale? Pero que sí son perceptibles por cálculos matemáticos que hace la máquina, ¿no? Y cálculos que pueden ser la superficie bajo el gráfico, la distancia entre este pico y el siguiente, la inclinación de esta gráfica, variables básicamente matemáticas, ¿no? Esas variables matemáticas el equipo las traduce y después te dice las frecuencias que producen una mayor alteración son estas. Y el equipo te permite decir, bueno, pues estas frecuencias están en estos programas, con lo cual da prioridad a estas áreas terapéuticas. Es decir, no se están chequeando programas, se están chequeando específicamente frecuencias, se está haciendo un barrido de frecuencias y además de una forma muy rápida porque el testaje manual lleva su tiempo. ¿Cómo es el testaje manual habitual? El testaje manual incorpora un elemento nuevo, que es una varilla como esta, que funciona como si fuera un dial. Vamos a ver ahora, ¿no? Tenemos un equipo emisor de frecuencias que a través de detectores manda frecuencias al paciente y a su vez tenemos que la máquina, el equipo, también es receptora de las frecuencias que le llegan del paciente a través de los detectores. Mientras que en la armonización mandamos frecuencias al paciente, en el análisis hay una puesta en común de las frecuencias que vienen del paciente con las que van de la máquina. Si hay una coincidencia entre esas frecuencias, si hay una resonancia, el equipo reacciona de una forma, y lo vemos en la varilla. Si no hay una resonancia, reacciona de otra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos de la siguiente forma.
El paciente está conectado, aquí vemos en la foto un ejemplo de detectores rígidos, pero podría ser hecho igualmente con detectores flexibles, y el terapeuta que está conectado al equipo, que está sujetando y tiene que sujetar porque tiene que dar algo de movimiento a la varilla, ahora veremos un ejemplo, en la parte práctica, ve en el movimiento de la varilla cuál es la respuesta, ¿vale? Si hay un movimiento rotacional, quiere decir que hay una coincidencia entre las frecuencias que salen del paciente a la máquina y de la máquina al paciente. Si hay un movimiento oscilatorio, es que no hay coincidencia, es que ahí necesitamos hacer algo, es que tenemos que explorar más, tenemos que ir y valorar si hay un problema en ese órgano, pues en qué parte y cuál es la patología. 3 comentarios que os quiero hacer aquí. Utilizamos un elemento que podría ser un elemento radioestésico, es decir, si yo utilizo la varilla aislada, la varilla aquí está conectada a la máquina, pero si yo utilizo la varilla aislada, básicamente lo que estoy haciendo es utilizar un elemento radioestésico. No trabajamos en radioestesia aquí, yo no estoy preguntando a la máquina que me diga nada, yo simplemente conecto a mi paciente a la máquina y voy seleccionando programas y voy viendo la respuesta en la varilla. La varilla sería como si fuera un dial. De hecho, cuando una persona adquiere experiencia en su manejo y pericia en su manejo, incluso por la amplitud del movimiento de la varilla, puede valorar no solamente que está bien, sino que está mejor, ¿no? Eso es un aspecto importante. El otro aspecto es que la varilla por sí misma no se mueve. Necesitas que una persona la sujete y le dé movimiento, en el sentido de que si tú pones la varilla en un soporte, la varilla por sí sola no se mueve. Esto es lo que requiere una cierta pericia a la hora de dominar la técnica, ¿vale? Necesitas imprimir movimiento a la varilla para que la varilla no esté quieta y a su vez no subjetivizar la respuesta, porque si no sí que estarías utilizando la varilla como un útil radioestésico y te podría dar un positivo que no lo es, por ejemplo, ¿no? Es la parte, digamos, que igual que aprendes a utilizar el equipo en los 2 días de formación, eso te obliga a testarte a ti mismo o a un paciente varias veces hasta que ya ves que manejas correctamente el soporte porque dominas un poco la técnica, ¿no? Y el último aspecto que quería comentar es es que cuando nosotros hacemos un testaje, tenemos a nuestro paciente, hemos hecho una anamnesis con el paciente, hemos valorado lo que el paciente nos cuenta, el paciente nos dice que le duele las lumbares, tenemos una lumbalgia, pero en un buen abordaje desde una perspectiva holística, lo que interesa es saber, 1, si el paciente está vitalizado o no está vitalizado, cuáles son las cosas relacionadas con el terreno del paciente, qué parte a nivel fisiológico está fallando. Son las vértebras lumbares, es el nervio ciático, es un órgano abdominal que puede inducir a un dolor de ese tipo y ser interpretado como una lumbalgia y no ser una lumbalgia, sino ser otra cosa. Esto es lo que, por ejemplo, el riñón. Vamos a ver dónde está el problema y por otro lado, cuál es el problema, cuál es la patología, ¿no? Incluso podemos ir a valorar a nivel celular y tisular, pues es el tejido nervioso, es el tejido muscular, son tejidos epiteliales y qué partes de la célula están afectadas, ¿no? Si vamos más lejos incluso, podemos valorar aspectos relacionados con la psique o con el metabolismo y el sistema endocrino o incluso con aspectos como pueden ser la dentición. Esto resume un poco el aspecto de que cuando yo testo un paciente. El paciente viene con un síntoma y yo voy a ir a valorar distintas áreas terapéuticas y valorando esas distintas áreas terapéuticas tengo una visión más o menos holística de mi paciente que me permite determinar dónde está el problema.